Hay un órgano en tu cuerpo que, cuando se enferma, no te avisa con un dolor inmediato, sino que empieza a sabotear tu salud en absoluto silencio. Durante años nos han dicho que es simplemente un saco inerte de energía acumulada, pero la ciencia médica ha descubierto que está completamente vivo, que habla con tu cerebro y que, cuando se desborda, enciende una alarma de incendio en todo tu sistema. La mayoría de las personas creen que la obesidad es solo un problema de estética o de fuerza de voluntad, hasta que sus arterias, su hígado y su corazón sufren las consecuencias. ¿Qué pasa realmente dentro de ti cuando ganas peso? Quédate, porque hoy lo vas a ver. Hola a todos, soy el Dr. Talis. Bienvenidos a Medicina Fácil, el espacio donde transformamos los conceptos médicos más complejos en explicaciones sencillas. Hoy vamos a hablar de una condición que va mucho más allá de las básculas, la obesidad. Lejos de ser un simple exceso de grasa, la medicina actual la reconoce como una enfermedad, la cual genera inflamación persistente en los sistemas de tu cuerpo. Hoy entenderás qué pasa en tus células, tus órganos y tus sistemas. Primero entendamos un concepto clave. ¿Qué es un adipocito? Un adipocito es la célula especializada en almacenar grasa en nuestro cuerpo. Si nos imaginamos el tejido graso como una gran pared, los adipocitos serían los ladrillos individuales que la componen. A diferencia de lo que mucha gente piensa, no son simplemente sacos de grasa inactivos. Son células vivas, dinámicas y muy activas que cumplen funciones vitales para el día a día, como reserva de energía. Guardan las calorías que nos sobran para cuando el cuerpo las necesite. Abrigo interno. Nos ayudan a mantener la temperatura corporal ideal, protegiéndonos del frío. Amortiguador. Envuelven y protegen los órganos internos para absorber el impacto de los golpes. Fábrica de hormonas. Envían señales químicas al cerebro para regular el apetito, decirnos cuando estamos llenos y controlar el metabolismo. Para entenderlo de forma muy fácil, imagina que tu tejido adiposo, la grasa de tu cuerpo, es un gran centro de almacenamiento logístico. En condiciones normales, este almacén es extraordinariamente eficiente. Su trabajo es recibir los paquetes de energía que provienen de los alimentos y guardarlos de forma ordenada en sus estantes. Las células de grasa, llamadas adipocitos, son los empleados encargados de expandir los estantes de forma segura cuando llega mercancía. Además, este almacén se comunica con la oficina central, tu cerebro, enviando una señal para avisar. Los estantes están llenos, no necesitamos más mercancía por hoy. Así funciona un metabolismo en perfecto equilibrio. Pero, ¿qué ocurre cuando el volumen de camiones con mercancía nunca se detiene? Comencemos nuestro viaje dentro del almacén. Cuando el flujo de energía es persistentemente mayor de lo que el cuerpo gasta, los empleados se ven obligados a forzar el espacio. Las células de grasa se inflan. Al crecer tanto y de forma tan rápida, los pequeños vasos sanguíneos que deben alimentarlas quedan aplastados. El tejido se queda sin oxígeno, un estado que la medicina denomina hipoxia celular. Al asfixiarse, las células entran en pánico y estrés masivo. En lugar de guardar la energía de forma segura, empiezan a liberar señales químicas de auxilio. Tu cuerpo asume que hay un peligro inminente y activa al sistema de defensa, encendiendo una alarma de incendio microscópica que se vuelve permanente. Esta alarma de incendio empieza en la grasa, pero no se detiene ahí. Cuando el almacén central colapsa por completo, la energía sobrante empieza a desbordarse hacia lugares prohibidos, dañando los órganos vitales. ¿Qué pasa cuando la grasa invade tu hígado o sabotea tu propio corazón? Regresemos al colapso del sistema. Cuando el almacén logístico se llena al 110% y los pasillos están bloqueados, los camiones comienzan a descargar la mercancía sobrante en zonas completamente prohibidas. Esto es lo que la medicina llama grasa ectópica. El primer destino afectado es el hígado. Al recibir este exceso, las células hepáticas empiezan a acumular gotas de grasa microscópicas, dando origen al hígado graso. Este órgano, al verse sobrecargado, empieza a fallar en sus funciones. El desborde no se detiene ahí y llega a la estación de bombeo principal, el corazón.
La grasa sobrante empieza a envolver mecánicamente al músculo cardíaco. ¿Recuerdas lo que explicamos en los videos anteriores sobre hipertensión y ateroesclerosis? Aquí es donde todo encaja perfectamente. Las alertas inflamatorias enviadas por el tejido graso viajan por la sangre y dañan las paredes de tus arterias, facilitando que el colesterol se pegue y forme el pantano de la ateroesclerosis. Al mismo tiempo, el cuerpo se ve obligado a bombear sangre a través de kilómetros de tejido extra y vasos endurecidos, obligando al corazón a trabajar con más fuerza, disparando la presión arterial. Ver cómo un almacén logístico saturado puede alterar todo el cuerpo puede asustar, pero la maravilla de la medicina moderna es que nos demuestra que este proceso es completamente reversible. El tejido graso es increíblemente dinámico y puede sanar si le damos el respiro correcto. Basados en la evidencia científica y los consensos médicos, aquí tienes 3 estrategias prácticas para ordenar tu almacén. 1. Regula la entrada de mercancía. No se trata de hacer dietas extremas o pasar hambre, sino de mejorar la calidad de lo que ingresa. Reduce los azúcares refinados y ultraprocesados que saturan los estantes en minutos. Prioriza alimentos reales con fibra, que permiten a tus células liberar energía de forma limpia y desinflamarse. 2. Desocupa los pasillos. Muévete. El ejercicio de fuerza y el cardiovascular regular actúan como los mejores operarios de logística. Utilizan la grasa acumulada como combustible directo, lo que reduce el tamaño de los adipocitos, permitiendo que el oxígeno vuelva a entrar y apagando la alarma de inflamación. 3. Protege la comunicación con la central. El estrés crónico y la falta de sueño elevan una hormona llamada cortisol. El cortisol sabotea por completo la señal, haciéndole creer a tu cerebro que el almacén está vacío cuando en realidad está desbordado. Dormir bien y gestionar el estrés estabiliza tu metabolismo. La obesidad no es un fallo de carácter o falta de voluntad. Es un complejo problema de almacenamiento logístico en tu cuerpo que ha perdido el equilibrio. Pero la buena noticia es que restablecer el orden está bajo tu control. Si quieres seguir aprendiendo a cuidar tu salud y entender el fascinante mundo de la medicina de una forma fácil, asegúrate de suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este video con las personas que más quieres.